Bien chicos, bienvenidos a Team Medic. Mi nombre es Mauricio Rojas y el día de hoy vamos a hablar acerca de diabetes mellitus. Vamos a tocar la parte de generalidades y diagnóstico. Recuerden que durante el ciclo paralelo en la academia vamos a desarrollar todos los aspectos de diabetes mellitus y sé que y estoy seguro de que van a dominar el tema. Bien, entonces, sin más preámbulos, empezamos con generalidades. Empezamos primero definiendo, ¿sí?, la diabetes mellitus. Entonces, la diabetes mellitus vendría a ser un conjunto de trastornos metabólicos, ¿sí?, o enfermedades metabólicas que se van a caracterizar por algo en común, que vendría a ser la hiperglicemia crónica. Esta hiperglicemia crónica que vendría a ser persistente, ¿ya? Persistente o continua y que se va a deber por un déficit, ya sea por un déficit o el mal funcionamiento, o sea, hay una alteración en el funcionamiento de una hormona, que es la insulina. Bien, ahora, ¿cómo lo clasificamos a la diabetes mellitus? Bien, según la ADA del 2023, o también lo pueden encontrar en su Harrison, lo clasifica de la siguiente manera. Empezamos con la diabetes tipo 1. ¿Por qué se va a ocasionar la diabetes tipo 1? Se va a ocasionar por una deficiencia ya sea absoluta o casi total de la insulina. Mauricio, ¿pero por qué se produce una deficiencia o absoluta o casi total de la insulina? Esto es por problemas en la autoinmunidad, ¿sí? Es decir, se van a generar anticuerpos contra unas células en especial. ¿Cuáles son esas células? Las células beta del páncreas. ¿Y en dónde se encuentran las células beta del páncreas? Pues ya te estoy diciendo, en el páncreas, pero específicamente ¿dónde? En los islotes de Langerhans, ¿no? Ahí se van a encontrar. Listo. Entonces, estas células beta del páncreas se van a encargar de producir la insulina. Listo. Entonces, hay autoanticuerpos, sí, hay autoinmunidad que van a atacar estas células beta del páncreas y por eso se produce una deficiencia que a la larga va a ser totalmente, ¿no? Va a ser absoluta. Luego tenemos la diabetes tipo 2. ¿Por qué se va a caracterizar la diabetes tipo 2? Por resistencia a la acción de la insulina. ¿Sí? Grados variables de resistencia a la acción de la insulina. Es decir, la insulina, sí hay insulina, pero esta funciona mal. ¿Sí? No cumple sus funciones. Mauricio, ya, pero dime sus funciones. Entre ellas está, por ejemplo, la captación de glucosa por los tejidos periféricos. Es decir, gracias a la insulina, tu músculo, por ejemplo, el tejido adiposo puede captar la glucosa que se encuentra en sangre y puede meterla. Es como que la insulina fuera una llave que abre la puerta, ¿sí? Y entonces la glucosa entra a esos órganos. ¿Listo? ¿Qué otra función tiene? Tiene la de glucógeno génesis. Glucógenogénesis. Es decir, cuando hay niveles altos de glucosa en sangre, va a hacer que esa glucosa que está en tu sangre se vaya a tu hígado y en tu hígado esa glucosa se convierta en una reserva que es el glucógeno, ¿sí? Que es el glucógeno. Listo, estas son algunas de las funciones de la insulina. Entonces, cuando hay resistencia a la acción es porque no está cumpliendo estas funciones, ¿ya? Algo más que quería agregar es que la diabetes tipo 2 es la más frecuente. ¿Se imaginan cuánto es el porcentaje? Más o menos 90% de casos de diabetes es ocasionado por la diabetes tipo 2. Listo. Luego tenemos la diabetes gestacional, ¿sí? La diabetes gestacional es la resistencia a la acción de la insulina que se da en un determinado tiempo durante la gestación. ¿En qué momento se da? Durante el segundo al tercer trimestre del embarazo. Mauricio, pero ¿qué pasa si hay resistencia a la insulina en el primer trimestre del embarazo? Miren, es raro que se presente, pero si se presenta, ¿qué te dice el Harrison? Ya, si se presenta en el primer trimestre del embarazo, considéralo como diabetes, lo consideramos como diabetes pregestacional. Listo. No es diabetes gestacional, es una diabetes pregestacional. Ahora, un aspecto muy importante es que si bien se va a dar una resistencia a la insulina en el segundo al tercer trimestre del embarazo, ¿qué pasa cuando ya nace el bebé? Generalmente tiende, cuando ya nace, cuando hay un nacimiento del bebé, tiende a normalizar los niveles de glucosa,
¿sí? Normaliza los niveles de la glucosa y normaliza la resistencia a la insulina. Listo. Entonces, pero hay algo importante que tengo que mencionarles, es que una madre que ha tenido, o bueno, una gestante, ¿sí? O bueno, una mujer que ha estado gestando y ha tenido diabetes gestacional, tiene un alto riesgo de presentar diabetes en un futuro. ¿Cuánto es el riesgo, más o menos? ¿Qué te menciona o qué te dice el Harrison, por ejemplo? Hay un riesgo de 45 a 60% que desarrolle diabetes mellitus en 10 a 20 años, ¿sí? Diabetes mellitus tipo 2. Y además, ¿qué hay con el niño? El recién nacido de madre diabética también tiene alto riesgo de desarrollar diabetes. Listo, entonces a esta población, sí, que tiene antecedentes de diabetes gestacional, le vamos a hacer un screening, sí, un tamizaje para ver si tiene diabetes cada 3 años. Listo, esto es lo que te dice la guía ADA 2023. Listo, entonces tenemos otra clasificación que el mismo Harrison te pone otros. Entonces tenemos varios tipos. Por ejemplo, tenemos la diabetes hereditaria juvenil tipo 2, ¿sí? Que vendría a ser los tipo MODI, ¿no? Tipo MODI. O sea, lo más frecuente es el tipo 2, pero tienes que tener en cuenta que hay varios tipos MODIs. ¿Ya? Hay, por ejemplo, MODI 1, MODI 2, MODI 3 y así. Hay muchísimos. Ahora, algo que debes de conocer es que este tipo de diabetes, ¿sí? El diabetes tipo MODI, hay una alteración genética, ¿sí? Está relacionada a una alteración genética, es decir, una alteración en los genes. Por ejemplo, todo esto ha sido pregunta de examen, por si acaso. Eh, vamos a hacer de los tres más frecuentes, el MODI tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. ¿Ya? Entonces, antes de mencionarles qué genes están involucrados, ¿sí? O qué defectos hay en los genes, tienen que tener en cuenta que esta alteración genética va a traer como consecuencia una disfunción en las células beta del páncreas. Por lo tanto, no va a secretar insulina, ¿sí? Entonces, y otra pregunta de examen es que la transmisión es por autosómica, autosómica dominante. Listo. Bien, ahora mencionamos de los tres tipos de MODI. Por ejemplo, el MODI tipo 1, hay una alteración en un gen llamado HNF. En español significa factor nuclear del hepatocito. ¿Sí? Acá hay una alteración de este gen ubicado en el cromosoma 20Q. Listo. ¿Qué pasa en el tipo 2, en el MODI tipo 2? ¿Qué gen se afecta? Hay un defecto en el gen de la glucosinasa. Glucosinasa. ¿Dónde se ubica este cromosoma? A nivel del 7P. Cromosoma 7P. Otro, en MODI tipo 3, hay también una alteración en el HNF, pero en distinto cromosoma. Se da en el cromosoma 12Q. Y así hay más tipos de MODI y más alteraciones, diferentes alteraciones en los genes. Listo. Ahora, luego tenemos la diabetes pancreatogénica, ¿sí? Esto se debe por una autodestrucción o, bueno, destrucción del páncreas. ¿En qué procesos crees o qué te imaginas que puede haber una diabetes pancreatogénica que se da en el mismo páncreas? O sea, sea producto de o alguna alteración en el páncreas o alguna enfermedad. Por ejemplo, tras una pancreatitis crónica, ¿no? Esto ha sido típica pregunta de examen. Pancreatitis crónica puede ser por una neoplasia, ¿sí? Neoplasia también puede ser por la fibrosis quística, ¿sí? La fibrosis quística dañan al páncreas. ¿Qué más? La hemocromatosis. Hemocromatosis, ¿sí? Y así hay varias, o bueno, distintas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, también no es una enfermedad, pero la pancreatectomía
está relacionada a diabetes mellitus. Listo. Entonces, todas estas han sido preguntas de exámenes y tienes que tener en cuenta, ¿ya? Luego tenemos secundario a fármacos, específicamente, o bueno, especialmente tenemos o bueno, secundario a los glucocorticoides, ¿sí? También a los diuréticos, pero en especial, o bueno, en específico, ¿a qué diurético? A los diuréticos tiacídicos, ¿sí? Y también al litio. Obviamente tras exposición de larga data, ¿no? A estos fármacos. También endocrinopatías. A ver, ¿dónde vamos a borrar acá? Y vamos a describir las endocrinopatías que están relacionadas a la diabetes mellitus. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Cushing, ¿sí? La acromegalia también está relacionada, el glucanoma, el glucagonoma, perdón, que este es un tumor. Ya, ahorita que estamos en tumores, vamos a hablar de tumores. Glucagonoma, también tenemos el cromocitoma, otros tumores, por ejemplo, aldosteronoma, aldosteronoma, y ya lo completan, y el somatostinoma. Estos son los tumores que están relacionados a diabetes mellitus, pueden ser preguntas de exámenes. Ya también tenemos otra endocrinopatía, por ejemplo, el hipertiroidismo. ¿Ya? Recuerden, síndrome de Cushing, hipertiroidismo y acromegalia. ¿Ya? Listo. En cuanto a infecciones, bueno, hay una infección que está relacionada a diabetes mellitus, que es la rubiola congénita. ¿Ya? Infección por rubiola congénita. Listo. Entonces, esta es la clasificación a grosso modo de todas las diabetes mellitus que hay. Recuerden la más frecuente que es la diabetes tipo 2, que se da en el 90% de los casos. Bien, este cuadrito lo vamos a dejar para más adelante, después de explicar todo esto para que lo puedas entender a la perfección. Entonces, empezamos hablando de la etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2. Para esto, les he traído el octeto ominoso. Quiere decir que hay distintas vías o distintas enfermedades que van a contribuir a la formación de la diabetes, ¿sí? Ya que todas estas van a generar una hiperglicemia, ¿sí? Y a la larga, la hiperglicemia es algo muy dañino, ¿sí? Que te termina dañando células y así órganos. Por eso que los diabéticos a la larga tienen complicaciones agudas o complicaciones crónicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, ¿cuál es el proceso más importante? Acá los he subrayado de amarillo. Tenemos el aumento de la gluconeogénesis, o sea, de la producción de glucosa por el hígado. Y esto trae como consecuencia una hiperglicemia. ¿Sí? Todos estos procesos contribuyen a la fisiopatología de la diabetes. ¿Sí? ¿Cómo se va a producir la hiperglicemia? ¿Qué más? Por ejemplo, hay un aumento de la secreción de glucagón, ¿sí? También por el páncreas. Hay una disfunción de los neurotransmisores, es decir, el paciente comienza a tener ansiedad por comer, adicción por los dulces, ¿no? Y esto contribuye a la hiperglicemia. ¿Qué más? En la diabetes tipo 2 también hay una disminución de la captación de glucosa, ¿sí? ¿Cuáles son los tejidos, sensibles a la insulina? Por ejemplo, el músculo, el tejido adiposo, ¿sí? Hay una resistencia a la acción de la insulina. ¿Qué más? Hay un aumento en la reabsorción de glucosa a nivel renal y esto contribuye a la hiperglicemia. También hay una disminución, perdón, hay un aumento de la lipólisis, ¿sí? Hacer una lipólisis te trae como consecuencia una hiperglicemia, ya que se libera glicerol y esto contribuye a la formación de más glucosa. ¿Qué pasa con la disminución del efecto incretina? ¿Qué es el efecto incretina? Las incretinas, en primer lugar, son unas hormonas intestinales que se liberan a nivel intestinal. Tenemos, por ejemplo, el GIP y la GLP-1, ¿sí? Por ejemplo, estas hormonas intestinales son muy importantes.
¿Cuál creen que es la función de ellas? Estas, que obviamente su estímulo es, o sea, tras la ingesta de comida, ¿sí? Y tras la ingesta de comida se liberan estas hormonas, ingesta de comida. Entonces ya tienes tu estímulo, la ingesta de comidas. Entonces se liberan estas hormonas intestinales en diferentes partes del intestino. ¿Sí? Por ejemplo, el GIP se libera a nivel del duodeno y el yeyuno y el GLP-1 a nivel del ilion y el colon. ¿Ya? Entonces se liberan estas hormonas intestinales y ¿cuál vendrían a ser su función? Su función es de estimular a la célula beta del páncreas a que produzca insulina. Entonces, miren la importancia de estas hormonas. Entonces, no puede ser tan perfecto estas hormonas. Tienen un defecto. Es que hay una enzima que les para molestando, que los degrada y que les hace tener una corta vida media. Si no tiene larga vida media, tiene muy corta vida media. ¿Cuál es esa enzima? La DPP4. ¿Sí? La dipeptidilpeptidasa. Entonces, ¿por qué te hablo de esta enzima? Porque cuando veamos tratamiento, hay fármacos que son antagonistas de la DPP4. Por lo tanto, aumenta el tiempo de vida media de las incretinas y así favorece la liberación de insulina por las células beta del páncreas. ¿Ya? Entonces, a nivel de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, hay una disminución lamentablemente de este efecto incretina. ¿Qué más? Mira, mira esto muy importante, la disminución de la secreción de insulina. Mauricio, pero eso tú me mencionaste que solo estaba en la diabetes tipo 1. No, chicos, también puede haber en la diabetes tipo 2, pero esta disminución de la secreción de insulina que ya vamos a ver en la evolución se da en pacientes de larga data, ¿sí? En pacientes de larga data. O sea, después de 20 años, por ejemplo, de tener diagnosticado ya la diabetes tipo 2, ¿sí? Listo. Entonces, no te sorprendas, ojo, no te sorprendas si, por ejemplo, ves un diabético tipo 2 ya anciano o adulto, este, un adulto viejo ya, que está con tratamiento con insulina, ¿no? Porque ya te estoy diciendo que a la larga va a haber una disminución de la secreción de insulina. Obviamente no tanto como la diabetes tipo 2, perdón, tipo 1, pero sí hay una disminución de la insulina. ¿Qué te menciona el Harrison? Más o menos que después de 20 años, el paciente, el paciente diabético tipo 2 tiene el 50% de la masa celular de las células beta. ¿Sí? Entonces, mira cuánto ha disminuido de su secreción, perdón, sus células, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver acerca de la evolución de la diabetes tipo 2. Acá te traigo los años de diabetes. Obviamente el cero es cuando ya lo diagnostican de diabetes. Entonces, eh, como ven, el paciente diabético tipo 2, ¿sí? De la noche a la mañana no tiene diabetes, sino se va formando esta resistencia a la insulina conforme pasa el tiempo, mira. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que se forme la resistencia a la insulina? El principal factor de riesgo está el síndrome metabólico. Sí, tú sabes que el síndrome metabólico abarca los malos hábitos, ¿sí? Por ejemplo, el sedentarismo, ¿sí? Obviamente, ¿qué contribuye? Te estoy hablando de qué contribuye al síndrome metabólico, ¿no? El sedentarismo, la falta de ejercicio, ¿no? Consumo de comida chatarra, ¿no? Entonces, en especial, ¿qué cosa en especial del síndrome metabólico? La obesidad abdominal. Entonces, la obesidad abdominal es un factor de riesgo muy importante para formar diabetes tipo 2. Listo. Entonces, como ves, en una primera etapa, hay una resistencia a la insulina, ¿sí? En una primera etapa hay una resistencia a la insulina. Entonces, si se está dando, mira, voy a
Voy a trazar una línea acá, ¿ya? Para que me puedas entender mejor. Desde el cero, desde el diagnóstico, para que me entiendas. Listo. Entonces, como ves acá, en el gráfico azul, en la línea azul, va aumentando la resistencia a la insulina. ¿Sí? Está aumentando la resistencia a la insulina. Entonces, automáticamente, tu organismo lo detecta que está funcionando mal, o sea, no hay una buena función de la insulina. Entonces se aloca, o sea, detecta y dice, ¿qué pasó? Estaba funcionando bien mi insulina y de la noche a la mañana ya estoy, o sea, no está funcionando bien. Entonces hace un mecanismo compensatorio. ¿Qué hace? Hace, eleva los niveles de insulina. Mira, lo que estás viendo acá. Hay un hiperinsulinismo, ¿sí? Entonces, ese hiperinsulinismo, ¿qué hace con la glucosa? Mira, logra controlar la glucosa, o sea, produce más insulina y ese exceso de insulina, pues obviamente trata de compensar esa resistencia a la insulina. Por lo tanto, la glucosa se mantiene en rangos no diabéticos, por eso que aún no se diagnostica la diabetes. Pero acá hay resistencia a la insulina, chicos. Pero, obviamente, hay resistencia a la insulina, pero hay un hiperinsulinismo que está tratando de compensarlo, por eso que la glucosa se mantiene normal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los signos de resistencia a la insulina, ya que estamos hablando del tema? El famoso acantosis nigricans, ¿no? Por ejemplo, también los acrocordones, que algunos lo llaman lunares de carne, ¿no? Y la acantosis nigricans, que son manchas hiperpigmentadas, ¿no? Y generalmente acá la piel es gruesa ocasionada, o bueno, es un signo de resistencia a la insulina. Si tú a este paciente, mira, si tú a este paciente le tomas glucosa, le haces los niveles de glucosa van a salir normal, porque en ese paciente hay un hiperinsulinismo, ¿ya? Aún está en la etapa de resistencia a la insulina, pero en este caso aún no tiene diabetes, pues. Luego ya le sigue una etapa de hiperinsulinismo, o sea, sigue habiendo insulina, hiperinsulinismo, pero acá este hiperinsulinismo es hiperglicémico, ¿ya? En este caso es un hiperinsulinismo normoglicémico, ¿sí? Esta es la primera etapa. Listo. Entonces, en esta segunda etapa, ¿sí? Donde ya se da el diagnóstico de diabetes porque ya se está empezando a elevar la glucosa, que de por hecho, ¿cuál es la glucosa que primero se eleva? La glucosa postprandial. ¿Ya? Entonces, se eleva la glucosa, ya no puede controlarse, o sea, como te digo, va aumentando su resistencia a la insulina y ya ese hiperinsulinismo ya no logra controlarlo. Por lo tanto, la glucosa ya se dispara, ¿no? Se empieza a elevar y ya el paciente empieza a tener el diagnóstico de diabetes. Entonces, la segunda etapa es un hiperinsulinismo hiperglicémico. Entonces, como te dije, conforme van pasando los años, mira, 20 a 30 años, ¿qué pasa con los niveles de insulina? Bajan. ¿Por qué crees que bajan los niveles de insulina? Porque disminuye la masa celular beta. Se desconoce por qué disminuye. Ahí en el Harrison está textual, se desconoce. Pero eso sí te menciona, tras 20 años, el paciente tiene 50% de su masa celular beta. Entonces, en esta tercera etapa, ¿ya cómo lo denominamos? Hipoinsulinismo, hipoinsulinismo hiperglicémico. ¿Ya? Entonces, estas son las tres etapas por las que pasa un paciente durante su evolución en la diabetes tipo 2. Sí, obviamente esto es una prediabetes, ¿no? Antes, niveles prediabéticos,
perdón, es una prediabetes, ¿no? No tiene valores de diabetes y no, o sea, no es diagnosticado como diabetes. Y a partir de acá, como te digo, a partir de ya cuando es diabetes es un hiperinsulinismo hiperglicémico y conforme pasan los años, un montón de años, ya es un hipoinsulinismo hiperglicémico, ¿no? Ya esta glucosa se dispara totalmente, ¿no? Hay una hiperglicemia descontrolada. Listo, ahora pasamos a la etiopatogenia de la diabetes tipo uno. Entonces, en la diabetes tipo uno hay una susceptibilidad genética, pero no basta con esto. También hay un factor ambiental, hay un factor gatillante, por ejemplo, una infección viral, un virus o puede ser una toxina, ¿no? Entonces, factores ambientales con factores genéticos ocasionan una activación inmunológica, ¿no? La formación de anticuerpos, ¿sí? Entonces, estos anticuerpos, que de por sí se forman bastantes anticuerpos de distintos nombres, entre ellos el más importante es el anti-GAT65, ¿sí? Esto, este, en algunos, bueno, en otros países lo piden, este, este examen del anti-GAT65, ¿no? Para ver en la diabetes tipo uno, ¿ya? ¿Qué más? También hay anticuerpos, por ejemplo, antiinsulina, ¿no? Que lo van a encontrar en sus libros como AAI y antiproinsulina, ¿ya? Este anti-GAT65 hace referencia al ácido glutámico descarboxilasa 65, ¿ya? Entonces tengan en consideración esto. El más importante es esto, ¿ya, chicos? Por si acá les preguntan en su examen. Entonces, estos anticuerpos que en sí van a dañar a las células beta del páncreas van a ocasionar una inflamación, ¿no? Una inflamación de los islotes de Langerhans, que en su libro lo van a encontrar como este proceso como insulinitis. Insulinitis. Listo. Entonces hay una injuria acá en las células beta del páncreas, se produce una inflamación, hay un infiltrado de macrófagos, de linfocitos, y bueno, hay una destrucción progresiva de las células beta del páncreas. Entonces, ¿qué te mencionan los libros? Que para que se dé la diabetes tipo uno, ¿cuánto de porcentaje de masa celular beta crees que debe estar destruida? ¿Cuánto crees? A ver, acá te lo he puesto en un gráfico, ¿sí? Más o menos entre el 70 al 80%. O sea, para que el paciente se dé cuenta que ya tiene diabetes tipo uno, o sea, viene con su clínica ya, tiene que destruirse por lo menos 70 al 80% de las células beta del páncreas, ¿ya? Entonces, como ves, acá hay un déficit, una falta de insulina. Por lo tanto, el tratamiento de elección siempre va a ser, es indispensable acá la insulina, ¿ya? La insulinoterapia. Entonces, hay un dato, ¿sí? Algo muy curioso que cuando estuve repasando y leyendo varios artículos, encontré con una fase llamada, voy a escribir acá, la de remisión. Fase de remisión o fase de luna de miel, ¿ya? Y te lo voy a comentar acá con un dibujito, ¿ya? Entonces tienes tu paciente. Entonces tu paciente ya es diagnosticado con diabetes tipo uno, ¿sí? Ahí mismo inicias tratamiento con insulina, ¿ya? Pero, ojo, no, este proceso de remisión o fase de remisión o luna de miel no se da en todos los pacientes, ya solamente se da en algunos, ¿ya? Entonces, como te digo, este paciente ha sido diagnosticado con diabetes tipo uno, ya recibe tratamiento con insulina. Más o menos, después de 3 a 6 meses, va a su control de, con el doctor tratante y se da cuenta que, ojo, acá, por ejemplo, le da con una dosis, ¿ya? Una dosis de insulina. Entonces va a los 3 a 6 meses y se da cuenta que esta insulina es mucho para el paciente.
tiene que bajarle la dosis. Entonces, sorprendentemente, el paciente empieza a pensar, ¿me estaré curando de la diabetes tipo uno? No. ¿Qué pasa acá? Es que en este paciente les dije que para que aparezca ya en la enfermedad, o bueno, que aparezca, se dé cuenta o se dé el diagnóstico de diabetes tipo uno y se dé cuenta, porque el paciente con diabetes tipo uno vamos a ver que viene de frente con clínica. Es brusco la aparición. Tiene que haber un daño del 70 al 80% de la masa celular beta, ¿ya? Entonces, en este paciente, específicamente en este paciente, ya, tiene una destrucción del 70 al 80%, pero esta autoinmunidad que te dije, esta autoinmunidad para, sorprendentemente para, deja de atacar. Entonces se queda con su 70-80%. Obviamente esa detención es transitoria nada más, ¿ya? Entonces para. Y ese restante, por ejemplo, 20% de células beta, de la masa celular beta, aún sigue produciendo insulina, ¿sí? Esta es una insulina endógena. Por lo tanto, esta insulina va a hacer que necesite menor dosis de insulina exógena, ¿sí? Y así se define a la fase de remisión. Paciente con diabetes tipo uno que requiere menor dosis de insulina habitual, ¿sí? Entonces, un criterio diagnóstico es que necesite menos de 0,3 unidades por kilo por día, ¿ya? Ten en cuenta eso, chicos. Listo. Y obviamente, necesita esto y su hemoglobina glicosilada va a estar menos de 7%, ¿no? No va a necesitar esto y pues su hemoglobina glicosilada está altísimo, pues obviamente necesita más, ¿no? Entonces tiene que necesitar menor dosis y sus glucosas lo mantengan, o sea, esté bajo sus glucosas. Listo. Obviamente esta fase de remisión o luna de miel es transitoria, no es para siempre. No se sabe más o menos cuánto dura. Ya algunos dicen 9 meses, otros 12 meses, un año. No se sabe bien a ciencia cierta cuánto dura. Pero de que sí es transitorio, sí es transitorio. Y solo aparece una vez en la vida. Solo una vez. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Listo, entonces pasamos acá a los síntomas cardinales. En los síntomas cardinales de la diabetes tenemos las famosas 4P. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, empezamos acá, la polifagia, ¿no? Aumento del hambre, por ejemplo, la poliuria, aumento del volumen urinario, ¿sí? Mayor a 3 litros, por día. Acá, la polidipsia, aumento de sed y la pérdida de peso. ¿Por qué creen que se produce la pérdida de peso? Porque está perdiendo líquidos, hay una poliuria, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Listo, ahora sí lo van a entender mucho mejor este cuadrito. Acá les he puesto un diferencial entre diabetes tipo uno y diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces, en la diabetes tipo uno obviamente es mucho menos frecuente, ¿no? Entre el 5 a 10%, mientras la diabetes tipo 2 predomina acá, es el 90%. La edad de aparición, acá se da en jóvenes, generalmente menos de 35 años. Ojo, ¿por qué te he puesto acá un asterisco? Porque se puede presentar en cualquier edad, chicos. Solamente acá te estoy diciendo que hay una mayor frecuencia, ¿no? En la mayoría de casos son jóvenes menores de 35 años. Y en el caso de la diabetes tipo 2, mayores de 35 años, generalmente son adultos. ¿Por qué? Porque te dije que estos pacientes pasan por un proceso largo, ¿no? La diabetes tipo 2 no pasa de la noche a la mañana, como te dije. Bien, es un largo tiempo de malos hábitos, de sedentarismo, de comida chatarra, ¿no? Y que al final te termina dando la diabetes, ¿no? Listo, chicos. Entonces, sin embargo, ojo,
Cada vez se está viendo nuevos casos de pacientes diabéticos tipo 2 jóvenes, ¿sí? 20 años, 19 años, 22 años. ¿Por qué crees? Porque han iniciado su vida, por así decirlo, vida mala, o sea, comiendo comida chatarra, jugando, no sé, en la computadora o play todo el día, ¿no? No haciendo ninguna actividad física, nada, a edades tempranas. Y esto lo hemos visto más en la pandemia, ¿no? En la pandemia ya nadie salía, nadie hacía deporte, todos comían comida rápida, ¿no? Por el abastecimiento y así. Listo, entonces, ¿cómo es la presentación en la diabetes tipo uno? Generalmente el paciente diabético tipo uno viene con clínica ya, es una aparición brusca. Generalmente viene con las 4 P, ¿no? Con estos síntomas, los síntomas cardinales. Mientras que un diabético tipo 2 generalmente llega a la consulta asintomático, chicos. Es asintomático o oligoasintomático. Generalmente viene por un examen de tamizaje, por un screening. ¿Nunca han tenido amigos que le han visto acá con acantosis nigrigans o acrocordones que no tienen ningún síntoma? Se van a la consulta, este, se van a la consulta y este, el doctor le dice, o sea, ustedes piensan que es porque no se ha bañado, porque está sucio. No, este es un signo de resistencia a la insulina. ¿Sí? Pero el paciente está normal, no tiene ningún síntoma, o sea, va de manera insidiosa, ¿sí? Entonces, generalmente el paciente llega por no sé, pues ya vamos a ver más adelante que un tamizaje es a todos los pacientes gorditos, obesos, ¿sí? Con sobrepeso, les hacen tamizaje para diabetes tipo 2. Entonces, el paciente está normal, está ok, pero ve sus valores de glucosa y tiene diabetes, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes con diabetes tipo 2 son oligoasintomáticos en un inicio, ¿no? O sea, se diagnostican, o sea, hay un diagnóstico cuando el paciente está asintomático, ¿no? De manera oportuna, ese es el término, ¿ya? Entonces, ¿en dónde se da la resistencia a la insulina? En la diabetes tipo 2, ¿no? En nutrición, generalmente, en la diabetes tipo uno, pues son pacientes eutróficos, o sea, normal su peso, o adelgazados por el mismo hecho de la pérdida de líquidos, ¿no? Hay una pérdida de peso. Mientras que los diabéticos tipo 2 son obesos, pues tienen malos hábitos, comida chatarra, sedentarismo, lo que ya dijimos, ¿no? Bien, en la cetocidosis, ¿quién hace cetocidosis? La diabetes tipo uno. La diabetes tipo 2 puede hacerse, o sea, puede hacer cetocidosis, pero es leve. Ya vamos a ver cuando toquemos el tema de complicaciones agudas. ¿Quién es insulinoterapia? En la diabetes tipo uno es indispensable, es el pilar del tratamiento es la insulina, mientras que en la diabetes tipo 2 generalmente lo requieren los pacientes de larga data, ¿no? Generalmente los ancianos diabéticos tipo 2. Predisposición genética. En la diabetes tipo uno hay una relación con el HLA, mientras que en la diabetes tipo 2 hay un polimorfismo genético. No está relacionado al HLA, ¿ya? Es una pregunta de examen. Historia familiar. Em, ¿Quién tiene mayor riesgo si su padre es diabético? Por ejemplo, su padre es diabético tipo uno y el hijo, ¿cuánto crees que tiene este de riesgo? Más o menos, cin- perdón, más o menos 5%, ¿ya? Y en este caso, si hay una marcada historia familiar, más o menos, mira, si tu padre tiene diabetes, tienes una predisposición, obviamente si no corriges tus hábitos, de padecer diabetes en un 80%, ya en un 80%. Listo. Entonces, esa es la primera parte de diabetes mellitus. Ahora sí, pasamos a lo más interesante, que es el diagnóstico, lo que nos va a servir para nuestra vida o nuestro futuro como médicos, ¿no? Entonces, acá tenemos el screening
O sea, ¿a quién le realizamos las pruebas diagnósticas? ¿Sí? O sea, es una prueba de tamizaje, ¿ya? ¿A quién le realizamos el tamizaje? Y lo que te menciona la ADA es que deberías de hacerle a todos los adultos o todas las personas que tienen sobrepeso u obesidad, o más específico, un índice de masa corporal mayor o igual a 25, ¿ya? Ahora, asociado más uno de los siguientes factores, como por ejemplo, historia de historia familiar de primer grado, ¿sí? Alto riesgo de raza o etnia. Por ejemplo, miren, acá estamos, los latinos, ¿no? Entonces, si una persona adulta tiene sobrepeso u obesidad, ¿sí? Y es latino, o sea, nosotros hay que hacerle su tamizaje, ¿ya? Historia de enfermedad cardiovascular. Si tiene hipertensión mayor o igual a 40/90, si tiene HDL colesterol menor a 35 o triglicéridos mayor a 250, si tiene síndrome de ovario poliquístico, si es sedentario, ¿no? Si tiene signo de resistencia a la insulina, como por ejemplo los acantosis nigrigans, ¿no? O sobrepeso, hay que hacerle un tamizaje, chicos, ¿ya? Entonces, listo. Entonces, a todos estos pacientes le realizamos el tamizaje, ¿ya? Y también hay que realizarle tamizaje a todo paciente con VIH, ¿ya? Porque se ha visto en estudios que el VIH aumenta riesgo a la persona de padecer diabetes, ¿ya? Entonces, esto de acá, lo que dice acá, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Entonces, le realizamos el tamizaje a todos estos pacientes, a toda esta población, ¿ya? Esta población que cumpla estos criterios. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos los resultados. Si te sale valores normales, le vas a hacer un screening, o sea, lo mismo, le vas a estar haciendo las mismas pruebas cada 3 años. Si te sale prediabetes, ¿sí? Si te sale prediabetes, lo vas a hacer anualmente, cada año. Y lo que te dice, lo que te menciona acá, mira, acerca de la, de la diabetes gestacional, tienes que hacerle cada 3 años el screening, ¿ya? Y lo que te menciona acá, ¿cuándo debería comenzarse el screening? ¿A quién considera adultos? Generalmente el screening debería comenzarse a los 35 años, ¿ya? Eso es lo que te menciona la guía ADA. Ahora sí, pasamos a las pruebas diagnósticas. Entonces, esto es según la ADA 2023, ¿ya? Entonces, hay distintas pruebas diagnósticas. Ya tenemos la glicemia en ayunas, tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, es decir, al paciente, este, se le administra 75 gramos de glucosa y a las 2 horas le medimos su glucosa, ¿ya? Acá en la glicemia en ayunas, el paciente como mínimo debe estar en un ayuno de 8 horas, ¿ya? Por si acaso. Luego tenemos la hemoglobina glicosilada y esta es la glicemia al azar, ¿ya? Es decir, es como si ustedes cenaran, hoy día cenan, ¿ya? Y al siguiente día se van y no hacen ni ayuno ni nada, ¿no? O, por ejemplo, ahorita mismo le están tomando una glucosa. Esta es glicemia al azar, ¿ya? Ahorita mismo le están tomando la glucosa, esta es una glicemia al azar. Mientras que acá debe ir un ayuno, acá debe ir una ingesta de carbohidratos, que es 75 gramos de glucosa, y acá es distinto, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos estas 4 distintas pruebas. Si le haces una glicemia en ayunas, ¿cuánto es el valor normal? 100 miligramos sobre decilitro, ¿ya? ¿Cuándo consideramos prediabetes? De, ci- de 100 a 125. ¿Y cuándo consideramos diabetes mellitus? Cuando tiene un valor mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro.
¿Ya? En el caso de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿cuándo es un valor normal? Cuando es menos de 140. ¿Cuándo es una prediabetes? Cuando va de 140 a 199. ¿Y cuándo consideramos diabetes mellitus? Cuando sale mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. En el caso de la hemoglobina glicosilada, acá, ¿cuánto es su valor normal? Menos de 5,7% de hemoglobina glicosilada. Mientras que en la prediabetes, cuando consideramos, cuando tiene un valor de 5,7 a 6,4%. Y cuando consideramos diabetes mellitus, cuando, perdón acá, tiene, cuando es mayor o igual a 6,5%. En el caso de la glicemia al azar, chicos, solo nos ayuda para saber si tiene diabetes o no, ¿ya? Y si tiene diabetes es porque tiene una glucosa al azar mayor o igual a 200, ¿ya? Acá les voy a explicar cuándo se usa esta, ¿ya? Acá hay un dato muy importante que tengo que decirles. Entonces, ¿qué te dice el ADA? ¿Qué te dice el ADA 2023? Es que tú puedes utilizar cualquiera de esas tres pruebas para tu diagnóstico, ¿ya? Pero como requisito tienes que tener una alteración de al menos dos resultados. O sea, tienen que estar alterados dos resultados para que tú puedas hacer tu diagnóstico. Ya no basta con solo uno. Entonces, les voy a proponer tres escenarios distintos. Mira, por ejemplo, te llega un paciente para tu tamizaje, un paciente de 40 años que tiene IMC de 30, ¿no? Y por ejemplo, tiene tiene acantosis nigricans y acrocordones, ya. Está para tamizaje, le haces sus pruebas diagnósticas y sale, por ejemplo, 128 miligramos sobre decilitro. Le haces una glicemia en ayunas, ¿ya? Y sale 128 miligramos sobre decilitro. O sea, le haces solamente una prueba. Le haces solamente una prueba. Ahí tú no puedes diagnosticar diabetes, ¿ah? ¿No? Este es según la guiada, ¿ya? Ahí no puedes diagnosticar diabetes. Entonces, le repites. Otra vez le haces, otra vez le haces al siguiente día una glucosa en ayunas. Y si sale, por ejemplo, 129 miligramos sobre decilitros, esto ya es un diabetes mellitus. Ahí ya tienes tu diagnóstico, ¿ya? Entonces tenemos el otro escenario, donde te aseguras y le haces dos pruebas. Le haces una glucosa en ayunas, ¿sí? Que la glucosa en ayunas te sale igual, ¿ya? Te sale 128 miligramos sobre decilitro. Y la prueba le haces otra, o sea, ahí mismo, después le das 75 gramos de glucosa, perdón, de hidratos, claro, de hidratos de carbono, y a las 2 horas le mides. Y te sale, a ver, te sale em, 145 miligramos sobre decilitro. Bien, entonces, como ves, acá hay acá, por ejemplo, no tiene el valor de diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer en este escenario? Le vas a repetir otra vez, pero le repites la que ha salido alterada, o sea, la glucosa en ayunas. Le repites la glucosa en ayunas y si te sale igual, más de 126, confirmas tu diagnóstico. Listo. ¿Y qué pasa si... Y el tercer escenario, bueno, si el tercer escenario, si ambas te salen positivo, ¿no? O sea, si le tomas la glicemia en ayunas y luego le tomas la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y en caso de la glicemia en ayunas te sale 128 y en el otro te sale 210. Ahí sí, dos positivos, confirmas diagnóstico. Ya en este caso es uno positivo y uno negativo. Y en este caso es uno positivo y pues le vuelves a tomar la misma prueba y sale, este, en este caso en el primer escenario es con la misma prueba, ¿no? Y acá en el segundo escenario le haces dos pruebas distintas, pero uno sale alterado, pues le repites la que sale alterado por si acaso. Y ahí sí diagnosticas. Listo. Entonces,
Ahora vamos a hablar acerca de la hemoglobina glicosilada. En nuestro país no se suele utilizar tanto para el tamizaje de la hemoglobina glicosilada. Una porque, miren, requiere de aparatos, de dispositivos para medir la hemoglobina glicosilada. Y otra porque puede, puede verse afectada por distintas enfermedades, ¿sí? Dentro de ellas, por ejemplo, las anemias. No se recomienda tomar la hemoglobina glicosilada si tiene anemia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Acá tienes tu vaso sanguíneo, ¿no? En tu vaso sanguíneo tienes a tus eritrocitos. Ahí el eritrocito tiene su hemoglobina. Entonces, la glucosa va a ir y se va a pegar a a la hemoglobina. Entonces, tú sabes que el eritrocito, ¿cuánto vive más o menos? 120 días. Entonces, es por eso que la hemoglobina glicosilada se pide cada 3 meses. Es decir, este es un examen, es el examen de elección para control. O sea, cuando el paciente ya es diabético, para ver los controles, ¿sí? Se le cita al paciente cada 3 meses, ¿sí? Porque el eritrocito vive 120 días. ¿Y por qué te digo que es el examen de elección para el control? Porque este te da una idea más estable de cómo ha estado la glucosa, ¿sí? De cómo ha estado la glucosa en estos 3 meses, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes diabéticos, chicos, como tienen disfunción de neurotransmisores, son muy vivos, les gusta comer chocolate, Coca-Cola e intentan engañar al doctor. Y generalmente, por ejemplo, tienen su cita de control glicémico de hemoglobina glicosilada a los 3 meses. ¿Y qué hacen? Todos esos 2 meses se la pasan comiendo dulces, comida chatarra, no hacen ejercicio, no cumplen con su régimen de actividad física, comen comida chatarra, ¿sí? Y una semana antes, ahí sí se ponen a dieta, porque creen que el doctor les va a pedir esto, la glicemia en ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Creen que les va a pedir eso. No, 2 días antes hacen un ayuno largazo para intentar bajar su glucosa en sangre y así engañar al doctor. Pero el doctor le pide hemoglobina glicosilada porque este sí te da un valor estable de cómo ha estado, te da una noción de cómo ha estado la glicemia durante todo ese tiempo, ¿ya? Porque estaba unida al eritrocito, no está suelta en sangre. Listo. Entonces, sirve sobre todo para el control, ¿ya? Para el control ya de un paciente diabético. Entonces, como te digo, enfermedades que alarguen la vida del eritrocito, que prolonguen, o enfermedades que acorten la vida del eritrocito van a alterar la hemoglobina glicosilada. Entonces, por ejemplo, la anemia hemolítica va a disminuir la vida del eritrocito, por lo tanto va a salir falsamente bajo. Es por eso que no se solicita cuando hay anemias. ¿Ya? Por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro y la vitamina B12 hace un falsamente elevado. Esto ha sido pregunta de examen, ¿sí? La enfermedad renal crónica o hepatopatías, falsamente elevado, ¿ya? Hemorragias agudas, falsamente bajo. Tengan en consideración esto. Y este es un cuadrito del Cecil, ¿no? Que suele relacionarlo como la hemoglobina glicosilada como es con la glucosa en sangre, ¿no? Lo relaciona. Bien, entonces acá les traigo el algoritmo de la guía Minsa peruana, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo es este algoritmo? En primer lugar, ah, me olvidé, me olvidé, chicos, de cuándo utilizamos la glicemia al azar, ¿sí? Me olvidé. Ya, entonces, en primer lugar, estas tres pruebas se hace cuando el paciente llega. Recuerden que el paciente con diabetes tipo 2 llega a la consulta asintomático, oligosintomático, ¿no? Por su examen de screening, por su tamizaje, llega asintomático. Entonces, normal, tranqui, les programamos estas tres pruebas. Sin embargo, ¿cuándo utilizamos nosotros glicemia al azar? Cuando el paciente llega a emergencia. Llega a emergencia generalmente por cetoacidosis diabética,
¿no? Por cetocidosis diabética, por este, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ¿no? Generalmente vienen por estas complicaciones agudas y ahí el doctor le pide glicemia al azar, ¿no? Generalmente los pacientes diabéticos tipo 1 recién lo diagnostican los doctores cuando vienen a emergencia por esta complicación. Recién diagnostican diabetes tipo 1. ¿Sí? Un tercio de los pacientes llegan a emergencia con cetocidosis diabética, el doctor le toma la glicemia al azar y sale más de 200. Ah, este es un diabético, ¿ya? Y ojo, te digo, síndrome hiperglicémico, perdón, síndrome hiperosmolar hiperglicémico. O sea, acá ten en cuenta que, a ver, ¿dónde estaba? Ya, en la diabetes tipo 2, chicos, bien, a ver, les voy a explicar. Generalmente ocasiona, su complicación es esta, la del diabético tipo 2, el síndrome hiperosmolar hiperglicémico. En sus libros antiguos pueden encontrar coma, hiperosmolar, hiperglicémico, no cetósico, ¿ya? Pueden encontrar así, pero esta definición está desactualizada. Ya no se dice de esta forma. Una porque no todos los pacientes desarrollan coma y otro porque en el diabético tipo 2 puede haber un cierto grado de cetosis, mira, puede haber, es raro, pero puede haber. Y si hay, es leve, ¿ya? Entonces, uno en medicina no tiene que ser absoluto. ¿Ya? Entonces, esta es la nueva definición, síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Esas son las complicaciones agudas. Entonces, cuando llega el paciente de emergencia, le pedimos la glicemia al azar. Y también cuando llega, pues, con las 4P, ¿no? Generalmente cuando se produce las 4P llegan a emergencia, pues, listo. Entonces, ahora sí vamos a hablar del algoritmo de la guía MINSA, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice la guía MINSA? En primer lugar, nos preguntamos lo siguiente. ¿Tiene la sintomatología clásica, es decir, las 4P? Polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Si tiene, le hacemos la glucosa al azar, ¿ya? Entonces, cuidado cuando te pongan en tu examen. Examen de elección para pacientes que vienen con las 4P, con la sintomatología clásica, con la sintomatología cardinal. Tú pones glucosa al azar, ¿ya? Si presenta mayor o igual a 200, diagnosticas diabetes mellitus. Pero si no viene con la sintomatología clásica, ¿no? Viene asintomático, oligosintomático. ¿Cuál es el examen de screening de elección según la guía MINSA? ¿Cuál es? La glucosa en ayunas, ¿ya? La glucosa en ayunas. Entonces acá puedes tener tres distintos resultados. Si te sale menos de 100, este es un paciente normal, no tiene ninguna alteración. Si te sale entre 100 a 125, este es un paciente, aún no podemos diagnosticar, le vamos a hacer otra prueba, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? Y si te sale mayor o igual a 126, ¿acá qué haces, chicos? ¿Acá qué vas a hacer? Le vas a repetir la prueba, ¿ya? Ojo con las preguntas de examen. Le vas a repetir la glicemia en ayunas. ¿Listo? Entonces, si le repites, si te sale bajo, es decir, menos de 126, le realizas la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, generalmente esta prueba de tolerancia oral a la glucosa sirve como complementaria, ¿sí? Y este examen de glucosa en ayuda sirve, o bueno, es el examen de elección para screening. Ya estas son típicas preguntas de examen. Si te sale más de 100, mayor o igual a 126, ahí sí ya confirmas tu diagnóstico, ¿no? Como ves acá sí comparte la característica del ADA, ¿no?
donde dos resultados alterados, pues ya diagnosticas con diabetes mellitus tipo, diabetes mellitus, ¿no? Entonces, si te sale menos de 126, realizas pruebas de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, acá también vas a tener tres resultados distintos. Si te sale mayor o igual a 200, diagnosticas con diabetes, ¿ya? En este caso, ¿ya? O sea, le tomas la glucosa en ayunas. En un primer examen sale mayor o igual a 126. Le repites, pero sale menos de 126, le haces la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si sale mayor o igual a 200, diagnosticas con diabetes mellitus. ¿Ya? También en este escenario, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué pasa si sale entre 140 y 199? En este caso, consideramos como intolerancia a la glucosa. Lo consideramos como intolerancia a la glucosa. Esta intolerancia a la glucosa hace referencia a la prediabetes, chicos, ya por si acaso. Solo que como la prueba es prueba de tolerancia oral a la glucosa, a la prediabetes con esta prueba le denominan intolerancia a la glucosa. ¿Ya? Entonces, si te ponen en tu examen paciente con diagnóstico de intolerancia a la glucosa, quiere decir que en la prueba de tolerancia, o sea, quiere decir que le han hecho en primer lugar una glucosa en ayunas, ¿sí? Y puede tener estos dos distintos resultados. Que haya salido con entre 100 a 125 y luego le hayan hecho una prueba de tolerancia oral a la glucosa y haya salido con esto, o que le han hecho una glucosa en ayunas, ha salido supuestamente con valores muy altos, le han repetido y ha salido bajo. Le han hecho la prueba oral de tolerancia oral a la glucosa y ha salido con este resultado. ¿Ya? Y luego tenemos, ¿qué pasa si te sale menos de 140? Acá lo denominamos, según la guía MINSA, te dice que le denomines como glicemia alterada. ¿Sí? Estos pacientes lo vamos a denominar como glicemia alterada. No podemos poner como normal, ¿ya? No vayas a poner este paciente es normal, porque si te das cuenta, le realizamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa cuando hay alteración de su glicemia en ayunas. Por lo tanto, en estos pacientes lo catalogamos como glicemia alterada. Esto ya son pacientes que vienen con ya alteración en la glicemia, en ayunas, ¿ya? Entonces, esta es la definición. Y como les dije, la hemoglobina glicosilada sirve sobre todo para el control. No es como que no utiliza en la guía MINSA no está la hemoglobina glicosilada como examen de screening. Una porque necesitan de estos dispositivos y no todos los establecimientos de salud lo tienen, ¿ya? Entonces, sirve sobre todo para el control en pacientes ya diagnosticados. Y no te olvides que la glucosa es se toma de esta forma, ¿no? Es una glicemia central a través de muestra venosa. Ya no es por sangre capilar, por si acaso, ¿ah? Es por sangre venosa. Y bien, eso sería todo con respecto a las generalidades y el diagnóstico de la diabetes. Les invito a suscribirse y a darle like a este video. Si quieren más información, nosotros contamos con todos los cursos para ciclo paralelo y ahí les dejamos los números de contacto a través de nuestro Instagram y pues que tengan un lindo día. Nos vemos en otro video.